aprovechar para felicitar a la Junta Central Electoral por la actividad que realizaron en esta semana, donde se puso en funcionamiento público el Sistema Integrado de Administración y Finanzas, con lo cual la Junta deja atrás el lastre que tenía de tener una información contable y administrativa manual. Es una vergüenza que a esta altura del juego todavía tuviese la Junta Central Electoral manejando cosas con binders y con libros, manuales y cosas ahí, conciliando. Pues ahí presentaron ahí en la Biblioteca República Dominicana, en la Biblioteca de Juan Bosch, este sistema donde Diomedes Ogando, el licenciado Diomedes Ogando, que es el director financiero de la Junta Central Electoral, y el ingeniero Franklin Frías, el director de tecnología, pues plantearon toda la situación, todos los cambios, todos los enlaces que tiene este sistema, y fue muy interesante. Diomedes Ogando es un CPA, amigo, fuimos colegas en una plancha de contadores públicos, una directiva, muy, muy ético, una persona muy seria, muy preparado. Y Franklin Frías, además de capaz, es un buen golfista también. Vamos a felicitar a Roberto Rosario y la Junta Central Electoral por esta actividad y estas acciones que han emprendido. Marcela. Muy bien, tenemos ahora el placer de presentar a nuestro invitado del día de hoy, que tiene ya otra categoría, que es la categoría que yo he inventado de amigo de síntesis, que es el doctor Guido Gómez Mazara, dirigente del Partido Revolucionario Dominicano. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Usted se considera también amigo de síntesis, ¿verdad? Sí. Eso es una categoría muy especial. Claro. Bienvenido. Gracias. Guido, nosotros queremos hablar un poco aquí, en este espacio ahora, sobre temas importantes internacionales. Yo creo que la agenda internacional que estamos viendo, o la agenda o los hechos que están ocurriendo en la parte circundante a toda Latinoamérica, debe ser motivo de estudio y evaluación. Y yo creo que tú, con tu experiencia internacional y tus capacidades, debes ser la mejor persona para analizar esto. Estamos viendo muchos problemas y yo quiero que lo vayamos viendo nosotros aquí por países. Vamos a comenzar con el problema más reciente, Brasil. Brasil, la presidenta Rousseff ganó unas elecciones después de terminar Lula sus periodos, donde no se hizo una modificación constitucional para que él siguiera, sino que ella fue y ganó abrumadoramente en ese momento. Posteriormente fue a una reelección, no ganó en primera vuelta, la segunda vuelta ganó, precariamente, pero ganó. Y comenzó su periodo. La economía brasileña muy bien, en los momentos estelares, los commodities, todos los temas manejados, la economía subiendo. Y entonces, en este segundo gobierno, comienzan las cosas a caer y entran los temas de corrupción con Petrobras y otras cosas más internas. La popularidad de Rousseff está en 10% o menos. Y ahora, por un tema de que el Tribunal de Cuentas de ese país decide en un informe decir que no le da descargo a la gestión, y ya está ella en la puerta de un juicio político. Vamos a hablar primero de Brasil. No, con mucho gusto. Gracias por la invitación. Mira, yo lo que siento es que las perturbaciones institucionales, en el caso de Brasil, se conjugan dos elementos. En primer lugar, un agotamiento del modelo del PT. Hay que reconocerle a todos los que nos sintonizan que la coalición política que condujo primero a Lula y después a Dilma Rousseff es una coalición, es la suma de las voluntades de la izquierda en Argentina, que por muchos años resistieron la época del autoritarismo y de represiones militares. Ahora, ¿en qué condiciones gana Lula la presidencia? Hay un personaje de la vida brasileña injustamente olvidado, que se llama Fernando Henrique de Cardoso, que fue presidente y sobre todas las cosas estructuró las bases de las reformas económicas que de una forma u otra contribuyeron al gran despegue de Brasil. Y frente a eso, la llegada al poder de Lula creó las condiciones para que los sectores de izquierda se enquistaran en la dirección del Estado. Y con una mayoría abrumadora, él impulsó reformas de carácter económico, social y en el orden político, hay que decirlo, una parte importante de los hombres y mujeres que le acompañaron han incurrido en prácticas de corrupción. Eso es innegable. Frente a eso, esos dos periodos de Lula fueron bien percibidos. ¿Por qué? Porque la economía brasileña se colocó como la 10ª en el mundo. Factores de carácter interno sí contribuyeron. Primero, altos precios de petróleo en el mercado internacional. Segundo lugar,
su principal aliado, que fue la expansión económica de China, generó beneficios internos a la economía brasileña. Y sobre todas las cosas, el desarrollo de la industria metalúrgica, por un lado, a tal punto de que las empresas fundamentales brasileñas generaron una fase de expansión en toda América Latina. Aquí en República Dominicana tenemos ejemplos de eso. Sí. Andrade Gutiérrez por un lado, Odebrecht por el otro. Ahora, ¿dónde comienza la crisis del sistema político? Por dos factores fundamentales. Hay un agotamiento del modelo, evidentemente. Y cuando tú combinas agotamiento del modelo, crisis ética y crisis económica, eso te conduce a una explosión. Sí. Frente a eso, ¿en cuáles condiciones gana Dilma en segunda vuelta? Por un estrecho margen. Y Marina da Silva, que era la figura esencial de ese partido que vinculaba al PT con las fuerzas ecológicas, porque hay que decir que en Brasil, como muchos países del mundo, el tema ecológico es un tema esencial. No sé si ustedes recuerdan que un ícono de la lucha ecológica, Chico Mendes, es un símbolo de la cultura política brasileña. Bueno, claro. Marina da Silva era ministro de Ecología y Desarrollo de los gobiernos de Lula. Ella se movió y apoyó el candidato socialdemócrata, y eso debilitó profundamente la coalición del PT. Y hay que reconocer que Dilma terminó el proceso de elecciones muy cerrada en segunda vuelta. Correcto. Y frente a eso hay unos conflictos internos. Cunha, que es el presidente de la Cámara de Diputados, que es la persona que está estimulando el impeachment, era un aliado político de ella. Sin embargo, yo quiero explicarle a la gente que, si bien es cierto, hay un proceso de impugnación producto de que las cuentas financieras no cuadran correctamente, yo debo decir que hay un componente de carácter político, sin lugar a dudas, porque Cunha ya dejó de ser aliado político de ella. Claro. Y aunque la Cámara de Diputados le pase el impeachment, para ser viable tiene que ser aprobado por el Senado de la República, hay que decirlo. Hay una intención claramente política, esto golpea profundamente a Dilma, y sin lugar a dudas, el factor que yo siento que ha generado mayor perturbación en la vida brasileña es el tema de los escándalos de corrupción. Perdón, Guido, y la crisis entonces, económica. Esa información que vemos hoy, porque hay que ir edificando los televidentes, esa información que vemos hoy de que va a juicio político todavía no es así. O sea, técnicamente la Cámara de Diputados autorizó el conocimiento del impeachment. Es como si, pero tiene que ser refrendada. No, el fiscal autoriza. El fiscal es la Cámara de Diputados. Sin embargo, no, es que la Cámara de Diputados hace las funciones de fiscalía. Claro que sí. Ahora, para ser efectivo el proceso de impeachment tiene que ser autorizado por el Senado de la República con 53 votos. Y ella tiene mayoría. Bueno, la coalición sí tiene mayoría. Recuérdate que el PT es la suma de muchas cosas, porque Dilma no es técnicamente PT. Ella viene del Partido Comunista Brasileño, que le eligió en la coalición y que Lula la empujó, evidentemente. Que era el PT. Ahora, ¿qué yo pienso que está pasando en Brasil? Que es un fenómeno normal. Los gobiernos que se perpetúan por un ciclo más allá de lo normal generan una implosión interna. Desafortunadamente, no hay gobiernos populares en el marco de crisis económica. ¿Y qué han hecho los brasileños? Primero, hay un calentamiento de su economía. Hay un decrecimiento sustancial de la economía brasileña. Y sobre todas las cosas, yo siento que hay un componente también que la gente tiene que colocar. Bueno, es que el nivel de descrédito del PT tiene mucho que ver con los escándalos de corrupción. Claro. Entonces, por ejemplo, yo lo coloco sobre la mesa. Al hijo de Lula le tienen una investigación, sí, para que la gente sepa. Y cuando comienzan a golpear a un ícono como es Lula da Silva y le golpean las relaciones primarias, que son relaciones familiares, sin lugar a dudas hay un deterioro normal. No estamos diciendo que sea verdadera o falsa la investigación, estoy diciendo que hay una fase de cuestionamiento terrible. Y en el caso de Dilma, ella es de las pocas personas que ha salido hasta ahora libre de los procesos de investigación. Sí, sí. Incluyendo Petrobras. En el caso de Petrobras, ella fue presidente del Consejo de Petrobras. Correcto. ¿Qué ha sido el punto? Mira, hay que explicarle a la gente que Petrobras, el gran pecado, que fue un instrumento de financiamiento de prácticas de corrupción política. Y sobre esa base, cuando se investiga todo este escándalo, se llama lava jatos, la investigación. Es un fiscal independiente, sí, que hace un proceso de investigación terrible y comienza a conectar fondos públicos con beneficios de carácter político. Yo quiero solo recordarle a ustedes que el proceso de impeachment en Brasil no es nuevo. Fernando Collor de Mello, sí, fue una figura, actualmente senador,
pero fue una figura que se le inventó la derecha y los sectores conservadores frente al innegable éxito de Lula. Pero a él lo sometieron a un No, fue sometido y condenado. Sí. Actualmente es senador, independiente. Sí. Pero lo quiero dar como dato. Con esos precedentes que en aquel momento tanto la socialdemocracia como el sector de Lula lo estimuló, porque Fernando Collor de Mello llega en las siguientes condiciones. Lula iba muy avanzado, con posibilidades electorales ciertas, y hubo una coalición. Collor de Mello no era otra cosa que no sea el jefe de Globovisión, que es un instrumento mediático muy poderoso en Brasil, y él era una persona muy popular. Los medios jugaron un rol en impedir que Lula pasara y construyeron ese candidato, pero 11 meses después era sometido por procesos de corrupción. Es decir, hay precedentes frescos en la memoria del pueblo brasileño para que el impeachment proceda. Al final de la jornada, yo siento que esta es una manifestación más de cómo los partidos políticos, cuando acumulan demasiado poder, termina ese poder revirtiéndose contra sus intereses. Pero una pregunta, Guido, ahí mismo hacia atrás. O sea, el juicio político, el impeachment que se está planteando, que cuando tú hablabas del tema de política, porque es un tema político en el medio, el presidente de la Cámara de Diputados está siendo acusado formalmente por ese fiscal independiente. Unas cuentas en Suiza. Exactamente, que son producto de un soborno de Petrobras. Es el presidente de la Cámara de Diputados. Eduardo Duá. Lo que pasa es que en el proceso de fragmentación de la coalición del PT, en el proceso de fragmentación de la coalición han emergido todos los demonios. Claro. Y sobre esa base hay una fase de acusación entre la clase política como tal, que al final de la jornada quien pierde la clase política como tal, sobre todo en una sociedad como la brasileña, donde hay una vocación de la nostalgia autoritaria, porque hay que decir que los militares brasileños de una forma u otra gobernaron con mano fuerte Brasil por un tiempo. Sin embargo, yo quiero decir lo siguiente: yo no tengo dudas de que, independientemente de que prospere o no el impeachment, yo pienso que no va a prosperar al final de la jornada, porque la clase política se va a poner de acuerdo de lesionarla, debilitarla, porque Dilma tiene menos de 10% de respaldo, reitero, producto de una crisis social y económica terrible. Y si la respaldan, sale libre. La crisis ética, la crisis ética. No, porque ahí es que voy, lo que dice Terrero. Es decir, hay un proceso de degradación de la clase política en su conjunto, y ella, que era un exponente fundamental porque se había mantenido con una imagen limpia frente a todo este proceso, fíjate que ya está profundamente cuestionada, con descensos sustanciales en los niveles de confianza ciudadana. A un presidente en los países nuestros con menos de 10% es técnicamente un golpe de Estado. Claro que sí. Entonces, lamentablemente, Brasil tendrá grandes dificultades. No obstante eso, yo quiero decir lo siguiente: yo no tengo dudas de que los niveles de desarrollo institucional de la sociedad brasileña nunca conducen a volver a la época del autoritarismo militar. Lo que sí están dadas las bases para que una nueva oferta electoral crezca en el mercado. En principio podía ser el Partido Socialdemócrata, que ha sido capaz de generar una coalición de partidos que antes militaban en favor del PT. Y yo pienso que en el pase de balance de esta situación, la figura de Fernando Henrique de Cardoso se va a reivindicar en el espectro político brasileño. Antes de continuar, en la primera parte del programa hablábamos de cuando procede la reelección, de que si uno, lo mismo que está ocurriendo ahora en otros países, de que acaban de aprobar una reelección, pero para un periodo que no aplique al actual. Y creo que la palabra que no encontré en la mañana, tú la acabas de traer, que es agotamiento del sistema. Sí. Cuando los sistemas se agotan, y creo que como conclusión a este tema, tú mencionaste, y eso nosotros lo podemos llevar al caso que vamos a hablar ahora de Argentina, a los mismos procesos de República Dominicana y otros países. Y es una forma importante de concluir esto. Estrecho margen a la hora de ganar las elecciones. Crisis económica, crisis ética, que es corrupción, y agotamiento del sistema. 4 o 5 factores juntos al mismo tiempo. La vejiga coge mucho aire y explota. Con eso, aunque tú manejes cada cosa de forma independiente, a veces hay un poquito de corrupción, un poquito de mucha popularidad. Pero una bomba de tiempo. El riesgo es una bomba de tiempo. Y eso yo creo que la forma más fue concluyente y clara esta explicación. Pero déjame darte un dato, Michelle. Mira, para entender lo que pasa en América Latina, yo siento que hay que reflexionar el punto de partida. Porque hay que hacer una mirada retrospectiva de cuál fue el origen que condujo a que gobiernos con las características de los que han dirigido esos países en los últimos 15 años
crearon las condiciones para ese éxito. ¿Y por qué una mirada autocrítica de esos gobiernos debe conducir a la siguiente reflexión? Mira lo que pasa. En el año 1998, en Venezuela se experimentó un fenómeno político. Chávez ganó. Sí. El punto de partida de lo que los estudiosos llaman la izquiierdización de América Latina fue Chávez. Exacto. ¿Por qué Chávez gana las elecciones en el año 1998? Mira, la gente está preocupada por lo que va a pasar el domingo. Yo pienso que los ojos del mundo tienen que estar pendientes a qué se desarrolla en Venezuela. Claro. Sí. Ahora, Venezuela es un país con una profunda raíz autoritaria. Venezuela se hizo independiente en el año 1821. Y desde el año 1821 gobernaron caudillos y dictadores. Y es en el año 1948, 120 y tantos años después, que Rómulo Gallego, un intelectual, un académico, un escritor, gana las elecciones mediante el método democrático. Pero él solo gobierna 9 meses y le da un golpe de Estado 3 militares. Entre ellos, quien iba a gobernar desde el año 48 hasta el 58, Pérez Jiménez. Pérez Jiménez, claro. De recolocación a la República Dominicana porque sale de Venezuela para República Dominicana. Ahora, entre el año 1958 hasta la llegada de Chávez, 40 años después, mira la cronología de los acontecimientos, en Venezuela se firmó lo que se llamó el Pacto de Punto Fijo. ¿Qué era el Pacto de Punto Fijo? Era el primer acuerdo de alternancia política de América Latina donde se oficializaba Acción Democrática por un lado y COPEI por el otro. Era entendible porque era parte de una transición. Dos partidos. Dos partidos que se instauraron en el sistema político venezolano. ¿Cuál fue el problema? Que Venezuela, y se repite el fenómeno, en ese momento expresó lo siguiente: un país con petróleo, Mucho petróleo. un país con profundas desigualdades, un país con una clase política corrompida hasta los tuétanos. Yo lo doy como dato. No me gusta hablar de esto porque yo tengo un sentido de gratitud por Carlos Andrés Pérez. Sí. Pero Carlos Andrés Pérez adquiere popularidad no como presidente de la República. Él era el ministro de Interior y Policía en el gobierno de Rómulo Betancourt y se caracterizó por darle funda a las izquierdas. Douglas Bravo, Fabricio Ojeda, los reprimió profundamente. Y él llega a la presidencia y cuando sale del poder, él le acusan de un famoso caso, Sierra Nevada. Y ese caso, entre otras cosas, le impugnaba porque él había sido capaz de regalarle a Bolivia un barco que era un país que no tenía acceso al mar. Para que ustedes tengan una idea. ¿Cómo es la cosa? Sí. El caso de Sierra Nevada, entre otras cosas, establecía una impugnación moral al gobierno de Carlos Andrés Pérez, donde la acusación, que era un pliego de acusaciones, le impugnaba la responsabilidad de entregarle a Bolivia un barco de un país que no tiene acceso al mar. O sea, para que tú veas los niveles de locura. Hablo de Carlos Andrés Pérez porque puedo hablar de Jaime Lucinchi y de otros gobernantes. Ahora, ¿cuál fue el problema? Que la sociedad venezolana le dio otra oportunidad a Carlos Andrés Pérez y él ganó otro mandato. Sí. Cuando él gana ese mandato, en América Latina estaba de moda los ajustes económicos. Ya nuestro país, República Dominicana, en el año 1984 había experimentado el impacto del acuerdo sombra con el Fondo Monetario Internacional. Con Jorge Blanco. Con el doctor Jorge Blanco y Bernardo Vega de gobernador del Banco Central. Es correcto. Entonces, ¿qué pasó? Que Carlos Andrés llegó a la presidencia, hizo unos ajustes porque se dejó orientar por los famosos Chicago Boys, muchos venezolanos, hijos de la aristocracia que se formaron en universidades en Estados Unidos y llegaron con una política de choque terrible. ¿Qué pasó? Al igual que en abril del 84, los ajustes fueron tan terribles que la gente reaccionó en Caracas. Eso se le llamó el Caracazo. Y ese fue el punto de partida donde un militar que fracasó en su proyecto, La primera vez. Carlos Andrés cometió un solo error. Que él dijo que le iba a entregar las armas, pero que le permitieran el micrófono. Y él dijo, por ahora, esa fue la frase que usó Chávez, entregó las armas, pero ¿qué condujo esa actitud? Que la clase política comenzó ya a caer, enterrarse, porque Carlos Andrés había ganado segundo mandato por Acción Democrática, pero quien lo releve es Rafael Caldera, que firmó con él en el año 1958 el Pacto de Punto Fijo, pero Caldera no se presentó por el COPEI, porque estaba tan consciente del descrédito de la clase política venezolana que se presentó por los partidos ripios, así le llaman en Venezuela, la suma de partidos independientes. Él gobernó. Muchos pequeños. Chávez se fue a la cárcel, pero la cárcel se constituyó en el comando de campaña de Chávez. Y la gente se olvida de lo siguiente. ¿Usted sabe quién era la figura más popular cuando Chávez emerge? Una reina de belleza, Irene Sáez, que la querían presentar de candidata y como no compactó, le buscaron a un exponente de la clase política tradicional.
Enrique Salas Romer. Pero no era una títere, era... No, ella tenía origen copellano, pero ella no pudo construir posibilidades, pero estaba muy alta. Pero estaba alta. Entonces le buscaron a Enrique Salas Romer, a Chávez. Yo, en el 98, fui a Venezuela de observador de ese proceso, me invitaron. Y yo veía que el barrendero decía Chávez, el que manejaba el carro decía Chávez, el clase media decía Chávez, el joven decía, yo dije, mira, aquí hay un fenómeno. Y también los empresarios. Sí, aquí hay un fenómeno, fíjese la similitud, aquí hay un fenómeno, al igual que en Brasil, que expresa que el ciudadano está hastiado de los niveles de corrupción de la clase política y está buscando a un vengador social. Un vengador social. Chávez fue un vengador social. A partir del 98 y la llegada de Chávez, hay que recordarle a la gente que Chávez no gana bajo fundamentos ideológicos. Él se constituyó en un referente del bolivariano. O sea, el bolivarismo fue el concepto esencial que lo utilizó. Porque él iba a hacer un golpe de Estado para salvar el país. Y él usó la figura de Simón Bolívar, que es un ente unificador en Venezuela. Evidentemente, él con posterioridad transformó su discurso, se radicalizó. Yo pienso que el golpe de Estado del 2002 lo radicalizó. Frente a eso, él tiene la suerte de llegar al poder con tres condiciones esenciales. Un disparo en los precios internacionales del petróleo, que le generó unos excedentes terribles. Lo ayudó. La parte económica. Y ahí volvemos al ciclo. Sí. Segundo componente muy atractivo, la colocación de los commodities internacionales. Eso fue fabulosísimo para Venezuela y para todos esos países de América Latina. Y un desarrollo esencial de las materias primas. O sea, Venezuela tenía el decreto de la clase política, la popularidad de un Chávez por una situación económica privilegiada. ¿Y qué hizo Chávez? Y un margen grandísimo. No, ¿qué hizo Chávez? Lo inverso a las tres condiciones que usted... Estudiando cualquiera pasa. Correctamente. Entonces, ¿qué hizo Chávez? Hasta que se deterioró el sistema. Él hizo cosas habilidosas. ¿Recuerdan a Juan Bosch, por ejemplo, en el año 62? Juan Bosch llegó aquí y con un discurso dividió a la sociedad. Tutumpote, Pecoso Largo, hijo de Machepa. ¿Qué hizo Chávez? Acción Democrática y Copey, ustedes están desacreditados. Yo soy la figura emergente y le calificó de escuálidos, a tal punto que Acción Democrática y Copey no se han podido levantar y el partido que ellos han tenido que construir, que es un partido por abajo que se llama Primero Justicia, pero es un partido de los hijos de los dirigentes históricos de Acción Democrática y Copey. Es lo mismo. Pero como él afectó tanto los partidos tradicionales, Chávez hizo eso de forma inteligente. ¿Qué otra cosa hizo? Con los excedentes desarrolló el programa de subsidio más grande que conoce Venezuela. El Petrocaribe. Eso es increíble. Y no solo que lo desarrolló internamente, sino que comenzó a exportarlo a América Latina. Claro. ¿Y qué hizo? ¿Cómo que se llama eso? Tiene un nombre, pues le dan unos sueldos grandísimos a la gente todos los meses. Bueno, entonces, pero lo más importante de todo ese análisis fue que él comenzó a exportar su modelo y transformó mediante el voto a toda América Latina. Correa, Evo, los Kirchner, bueno, Ortega había ganado, pero él lo que hizo fue con los recursos reafirmó el sandinismo. Claro. Y otra cosa importante que yo pienso que la gente debe mantener para analizar la situación de América Latina, y es lo siguiente, es que Cuba desde el año 1959 había sido el referente contestatario en el marco de una guerra fría. Mira, Fidel Castro, los hermanos Castro. Fíjate que después del ascenso de Chávez hay un declive de la figura de Castro y un referente nuevo que es Hugo Chávez. Él tomó el centro de la profunda confrontación que por más de 40 años había sostenido Cuba con los Estados Unidos. Ahora, ¿dónde comienza el problema de Chávez? Que esos fenómenos de exportación de su proyecto de socialismo del siglo XXI, una cosa inentendible, bastante raro. Exactamente. Nosotros diríamos aquí como que es un arroz con mango, pero bueno, él exportó ese fenómeno, comenzó a ser exitoso desde el punto de vista electoral, porque quienes militaron en las izquierdas en la década de los 60 y de los 70 lo hacían a través del foco guerrillero. O sea, querían dar golpe de Estado. No, Chávez no. Con los recursos y el descreimiento de la clase política tradicional, ¿qué él hizo? Que esos partidos militaron electoralmente y en un proceso abierto y democrático ganaron. Oye, los Kirchner ganaron. Los Kirchner no solo ganaron, sino que transformaron la naturaleza del Partido Justicialista. En Argentina, bueno, de frente a Argentina no se puede hablar mucho, pero en Argentina tú tienes un partido tan extraño como el Partido Justicialista, que es el Partido Peronista. Pero no te vayas de Venezuela. No me voy de Venezuela. Pero para que tú veas lo que Chávez hizo. Que en Argentina tú puedes ser de derecha como Menem y eres justicialista. Y puedes ser de izquierda como los Kirchner y eres justicialista. Para que tú veas cómo Chávez y esos recursos influenció. Bueno, ¿qué él hizo, por ejemplo, en Ecuador?
En Ecuador había un sistema político tradicional, Dios lo tenga en gloria, pero León Febres Cordero era una persona que ejercía mucho poder, y todo el que no estaba mucho con él activaba un golpe de Estado. Yamil Mahuad, por ejemplo, que lo trajeron de Harvard a hacer reformas económicas, la cosa iba bien y lo tumbaron. ¿Tú sabes lo que hizo Chávez? Está en Panamá ahora ahí. Sí, vive en Panamá. Financió un partido alternativo, Alianza País, así se llama. Alianza País. Así se llama. Así mismo. Rafael Correa. Mira, ¡Bum! Lo instaló. Que ahí. también vino de Harvard, ¿no? Exactamente. Lo instaló. ¿Y qué hizo con el éxito? Decapitó a la clase tradicional ecuatoriana. Lo eliminó. Bolivia. El fenómeno de... Yo vuelvo a Venezuela, ¿eh? Sí, pero ese Bolivia es más extraño. Yo vuelvo a Venezuela. Sí. Miren las cosas de la vida. Manuel Rocha, ese que es hoy El de un ejecutivo fundamental. De Barry Gold. Barry Gold está aquí. Sí. Manuel Rocha era el embajador norteamericano en Bolivia a principios de los 90. Así ¿Ustedes es. sabían eso? Sí. Y tuvo previamente aquí, ¿eh? Sí. Pero ya en la embajada. en otras jerarquías. en otras áreas. Pero miren las cosas de la De vida. inteligencia, ¿verdad? Exactamente. Miren las cosas de la vida. Evo Morales es para hacer los paralelismos, un líder social sindical, cabeza del movimiento cocalero. Sí, indígena. Sí, cocalero. Sí. Manuel Rocha, que es producto de la Guerra Fría, porque es un hombre de naturaleza conservadora, Claro. confundía el movimiento cocalero con cocaína. Y en ese afán de obstruir la posibilidad de que ganara en Bolivia Evo, le hicieron todas las artimañas del mundo. Le robaban elecciones, le impedían procesos y le acusaban de narcotraficante. Oye, no era eso. Él no tiene que ver nada con eso. Es culturalmente la hoja de coca en Bolivia tiene otra connotación. Claro. Como el que siembra plátano aquí, para que la gente tenga un paralelismo. Sí. Entonces, trajeron de Estados Unidos a un presidente, lo instalaron. Hizo unas reformas donde... Ese fue Rodríguez, ¿no? Donde intentó privatizar el agua y mataron en una plaza un día 200 personas. ¿Qué hizo la gente? Bueno, dijo, la clase política está desacreditada, hay niveles de corrupción grandísimos. ¿En quién pensó? En un outsider como Evo Morales. ¿Quién financia ese proceso de cambio? Primero, el descrédito de la clase política y de la emergencia de un outsider. Chávez. Porque también quiero decir una cosa, Bolivia era un país profundamente excluyente. O sea, los indígenas constituyen el 90%. Y estaban fuera. Pero históricamente, Sí. Nancy Lesuazo y esa gente no pertenecían al grupo que representaba a la mayoría. Guido, y si nosotros hablamos un poquito de lo inverso, cómo tenemos los países, los procesos, lo que ocurre, cuando uno tiene descrédito, la corrupción, el porcentaje en las votaciones, que si es muy cerrado, si hay crisis económica o no, esto lo entendimos, entonces tú sales. Luego te vas al tema de Venezuela. Y es totalmente cómo entra Hugo Chávez con todo, con popularidad, con alto precio del petróleo, con condiciones favorables en la finanza, acabando con la crisis política de la parte de la corrupción. Perfecto. Y ahora te vas a que con su poder y con sus recursos apoya estos grupos que también van sustituyendo grupos tradicionales de países, de los partidos de América Latina. Al salir Hugo Chávez y entonces ver cómo se agota este sistema, ya no tiene la popularidad que tenía, ya vemos que a lo mejor está muy por debajo del 50%, vemos que no hay precios altos del petróleo, cambiaron las condiciones. Hay que ver que la corrupción en el gobierno es terrible. Venezuela se agota el sistema y tú mencionas que él fue de los que ayudó a que estos grupos entraran en todos estos países. Entonces ya los sistemas vuelven desde partidos y se organizan en América Latina. Michel, por ejemplo, tú coges, me vino a la mente como a veces tú dices países como partidos como Alianza Países República Dominicana, partidos emergentes, independientes, necesitan realmente de esta fuerza externa de financiamiento para poder llegar. No, mira lo que pasa, Michel. Cualquier país se parece a República Dominicana, pero este país no se parece a ninguno. ¿Cómo es la cosa? Cualquier país se parece a República Dominicana, pero República Dominicana no se parece a ninguno. Mira por qué. Mira por qué. Las características de la sociedad dominicana, cada vez que han querido importar un fenómeno, químicamente
no se conecta con la realidad social dominicana. Aquí a principios de los 90 hubo un colapso de los dos partidos fundamentales. ¿Ustedes se acuerdan de Moderno? Claro. Moderno era el convencimiento de reproducir un modelo que en Perú fue exitoso hasta un punto, se llamaba Fredemo y Cambio 90. En Perú, cuando Alan García se desacreditó, seducido por las ideas de Fidel Castro en la década de los 80 de que no se podía pagar la deuda externa, generó una hiperinflación, el partido de mayor tradición en Perú es el partido de Alan García, que es el partido de Víctor Raúl Aya de la Torre, se llama APRA, esa organización. Entonces, ¿qué pasó? Que en medio de ese proceso emergieron dos corrientes, Cambio 90 por un lado y Fredemo por otro. Claro, ganó el chinito, como le decían al expresidente Fujimori. Pero la otra oferta era Mario Vargas Llosa. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasó? Que ese modelo se quiso replicar en América Latina y en el país aquí Fue moderno. fue moderno. Estaba Andy. Andy, José Israel Cuello y un sinnúmero de gente, con todo mucho respeto, todo Sí, para sí, mí, sí, claro, pero claro. era una forma de reproducir el modelo de que frente al agotamiento vamos a traer esto emergente. Te digo eso porque cualquier país se parece a este, pero esto es ninguno. Tenemos, Guido, con permiso, tenemos un problemita técnico con el audio. Vamos a una pausa. Muy interesante, de verdad es muy interesante este conversatorio especial Latinoamérica. Para un toque para Venezuela. Nicolás Maduro, la gente viene y dice, mira, llegó un tipo guagüero que manejaba una guagua y míralo ahora, que yo cuando. Pero no es así. No es así, no es así. No es así, porque Maduro estuvo mucho tiempo en Cuba, si tú me corriges, y la relación con Fidel, con Chávez en la cárcel lo acerca a él, a su esposa, Sí, que era la abogada de Chávez. Y entonces viene esta relación con los Castros y Chávez, y viene por eso él, a la hora de morir, dice, Nicolás Maduro, pensando Sí, en claro. que, no sé, y sería bueno que tú lo analizaras, porque ese señor tiene un problema grande. Déjame decirte una cosa. Todo ciudadano o ciudadana que tenga valores democráticos esenciales, sin ánimo que le etiqueten de injerencista, uno tiene que defender los valores democráticos donde quiera. Nosotros tenemos una deuda histórica con Venezuela. Y yo pienso que el acontecimiento del domingo, dándole hilo al argumento de nuestra conversación, podría marcar un viraje del proceso político de toda América Latina. Correcto. Así como reconocimos que el 98 fue el punto de partida, Sí, sí. también hay que recordar que lo del domingo puede ser A la inversa. a la inversa. Mira por qué. Porque la gente no ha tomado el pulso, pero han acontecido dos procesos, tanto en Bolivia como en Ecuador, donde el presidente ha perdido bastiones electorales. Correa perdió Guayaquil y Quito. Sí. Y Evo hace 4 meses perdió 2 bastiones esenciales. Es decir, Y los Kirchner hay perdieron. un agotamiento. Y los Kirchner el perdieron. candidato de decisión. Yo voy a explicar lo de Argentina ahorita. Sí. Pero déjame decir una cosa. ¿Qué pasa con el kirchnerismo? Que se agotó. Fíjate que así como fueron exitosos, viene la fase de agotamiento. Ahora, Venezuela. Quizás por la deuda de gratitud que nosotros tenemos como pueblo, y en el caso especial mío, que mi padrino vivió toda la vida en Venezuela y yo soy un frecuente visitante de Venezuela, yo tengo una lectura mucho más dolorosa de la situación venezolana. Porque el nivel de deterioro de Venezuela no solo es institucional. Yo pienso que lo que ha acontecido es que el grupo que llegó al poder en la cresta de una crítica a la clase política tradicional, en el marco de 15 años está reproduciendo todos los vicios que cuestionaban. Exactamente. Y peor aún. Exacto. Entonces, frente a eso, ¿quién es Maduro? Todos los caudillos, cuando legan, lo hacen con el sentimiento y no con la razón. Casi siempre se equivocan. Hay O excepciones. sea, con el corazón no con la cabeza. Sí. Entonces, mira, ¿quién es Maduro? Nicolás Maduro es producto de un proceso político muy especial en Venezuela. Es cierto que él tiene antecedentes de militancia política de izquierda. Él viene de la juventud comunista. Era rockero cuando era joven, para que ustedes lo sepan. Tocaba guitarra en una banda. Ahora, ¿dónde comienza su conexión? Efectivamente, su esposa Cilia Flores, que es la primera combatiente, así la califica, fue abogada de Chávez en su proceso. Claro. Y evidentemente eso le generó una conexión, pero él hizo carrera porque él era un líder del sector de transporte. sí, sindical. Aquí quieren
hace un juicio sí, que chofer de guagua, de reducirlo. A mí no me gusta del eso. País allá. Un dueño del país allá. Bueno, claro. Pero a mí no me gusta usar términos peyorativos contra nadie. Sí, claro. Entonces, él es una persona que viene del sector choferil sindical, correcto, que evidentemente se vinculó a todo el trabajo de base social del movimiento chavista. Claro. Le incrementa su relación la condición de con quién se casa. Exactamente. Pero él fue diputado y él comenzó a hacer carrera. En el 2002, el chavismo entra en una fase de radicalización. No, y fue también canciller. Antes de llegar a ser canciller, okay, él fue congresista primero. Sí, correcto. Y después del 2002, el chavismo comienza una fase de radicalización y Chávez lo que hace, comienza a procurar cuáles son los exponentes de mayor radicalismo. ¿Por qué? Porque la figura que sirvió de orientador ideológico en ese viraje de Chávez se llama José Vicente Rangel. De las figuras importantes del Partido Comunista Venezolano, fue vicepresidente de él, el primer ciclo. Sí. Y todavía acompaña a Chávez. También de la petrolera. Rangel fue también presidente del Consejo de PDVSA. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Ahí surge Nicolás Maduro. Y él lo conduce en ese proceso a la Cancillería. Fíjate que las dos figuras que ha usado Chávez en la Cancillería, Jagua fue uno, y después Maduro, jóvenes de militancia política radical, y Chávez cae en una enfermedad. ¿Quién hacía... Que no estaba en libreto. ¿Quién hacía de mensajero efectivo entre los intereses cubanos? Él. Maduro. Entonces, él se desplazaba con frecuencia a La Habana. Correcto. Los hermanos Castro, fundamentalmente Raúl, hizo una empatía natural con él. Correcto. Chávez hace su crisis de salud en ese proceso. Claro. Y cuando viene la sustitución, ¿qué dice Chávez? Ahora, ¿cuál es el problema? Que hacia lo interno del chavismo, Maduro podía tener ascendencia con Chávez. Ahora, quien tiene una fortaleza en la estructura se llama Diosdado Cabello. El presidente del Senado. ¿Por qué? Allá se llama presidente de la Asamblea. La Asamblea, correcto. ¿Por qué? Porque es la persona que en el 92 estuvo con él en la zona militar. Peleando. En la zona militar. Claro. Viene del cuartel. Y fíjate que Chávez hizo un proceso donde la presencia militar en Venezuela es una cosa increíble. Está en el ámbito de la administración pública, o sea, tú ves guardias dirigiendo cosas impensables. Sí. Cualquier cosa. No estoy diciendo que no poseen las condiciones. Ni que sea pero es una fase de militarización, es una fase de militarización de la sociedad venezolana. Sí. Ahora, ¿dónde están los problemas de Maduro? Primero, él no tiene ni el carisma de Chávez, ni el ascendiente de Chávez, ni la penetración en el seno de la sociedad venezolana. Porque Chávez... Ni el nivel de educación tampoco. No, él no tiene la formación. Porque yo creo que él es bachiller. Sí, pero independientemente de eso, pero él no tiene la instrucción elemental para dirigir el Estado. Correcto. Mira lo que pasa con Chávez. Eso es básico. Chávez se parecía al típico venezolano. Es un hombre que viene del llano, que se parece a cualquier habitante de Caracas. Tú te metes a inventar, él se parece a eso. Entonces, se parece a mí. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el problema de Maduro? Que Maduro es una caricatura. Quiso imitar a Chávez hasta en el timbre de voz, sin el talento, con otro componente que es terrible, que viene el ciclo de crisis económica en Venezuela. Correcto. Porque los precios del petróleo ya no están altos. Y el deterioro del sistema ya de Chávez. Y fundamentalmente los niveles de corrupción. Mira, hay que ser reiterativo. Fíjate que pasa en Brasil, pasa en Argentina, pasa en Venezuela. Miren, señores, los escándalos de corrupción de la clase política chavista no tiene precedentes. Así como en la década de los 70 decían en Estados Unidos, con el boom del petróleo, está barato, dame dos. Ellos hacían eso. En Miami se identificaban a los venezolanos porque entraban a una tienda y tenían mucho recursos y decían, está barato, dame dos. El saudismo. No, y en Doral, en Doral compraban dos apartamentos juntos. Exactamente. Entonces, yo no quiero emitir juicios desaprensivos, pero la inversión de capitales vinculados a Chávez en toda América Latina es una cosa espantosísima. Sí, señor. Entonces, hay un dilema. República Dominicana también una sociedad de eso se ha favorecido. Una sociedad que se deteriora, un cuestionamiento de la clase política, crisis económica donde hay filas para comprar, con un componente que es terrible, y es que la oposición, que está construida a través de algo que se llama el MUD, o sea, la Mesa de la Unidad Democrática, es una coalición de partidos políticos, casi todos con origen copellano o adeco, organizados a través de un partido que se llama Justicia para Todos, con un líder emergente de muchas condiciones, Enrique Capriles Radonsky. Correcto. ¿Cuál ha sido el gran problema de la oposición? Ironías de la vida, al igual que aquí y el mundo.
es que los egos han podido más que la razón. Entonces, el chavismo prevalece porque ha logrado que ellos no vayan compactados a las elecciones. El último esfuerzo en el que sin lugar a dudas Maduro ganó con un estrechísimo margen, al igual que Brasil, Capriles Radosky ganó las elecciones. El chavismo se las robó. Esa es la verdad. Entonces, ¿cuál es el problema? Que en medio de la actual crisis ellos construyen lo que se llama el MUD. Y ahí organizan un mecanismo de llevar a las elecciones de medio término, que son 167 representantes que habrán de elegirse el próximo domingo, la posibilidad de que eso sea el punto de partida para darle marcha atrás a lo que ha sido el éxito de Chávez, porque ellos cometieron un error. En el 2007 no se presentaron, bajo la falsa tesis de que no habían las condiciones. No van a quitar las elecciones como quieran. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el problema del próximo domingo? La oposición va adelante. En las encuestas va adelante. El problema es que yo no sé si la oposición tiene la cultura electoral para garantizar la defensa del voto en todas las demarcaciones. Y la lectura de lo que dice Maduro. Si perdemos, vamos para la calle con los guardias. ¿Qué significa eso? Bueno, primero es un acto de intolerancia. Claro. Un presidente de la República no está para eso. Pero es imposible. Pero en segundo lugar, eso es la gran manifestación de que él está apostando al miedo. Así como en Argentina, Scioli decía, si gana Macri, vamos a perder los subsidios. Va a volver el modelo económico de shock de Caballo. El liberalismo. Hay que decir que ha nominado a ministro de Hacienda a Pray, que era el segundo de Caballo. Para que ustedes sepan. Entonces, en el caso de Venezuela. ¿No, ministro de Hacienda o de Banco Central? No, de Hacienda. Gray Pray. Entonces, ¿qué pasa? Que el domingo la gente, entre otras cosas, no va a votar por las opciones alternativas, va a votar en contra del chavismo. En contra de él. Y Maduro, que es una caricatura de ese proceso. Lo que yo lamento es que en ese afán de no someterse a la fiscalización de los ojos de la comunidad internacional, de la OEA también, primero las calificaciones que hizo el presidente Maduro sobre Almagro son irrespetuosas. Claro. El único elemento de acompañamiento electoral lo encabeza Leonel Fernández. Sí, con alto riesgo. Con altísimo riesgo, porque puede perder de dos maneras. Pero ya lo descalificaron antes de eso. No están cuestionando. Mira, yo estoy convencido de que la oposición va a ganar. Sí, pero Leonel pierde ahí, lamentablemente. Ahora, de lo que yo no tengo garantías es que todos los votos se cuenten correctamente. Correcto. Y eso no lo puede garantizar UNASUR. Nadie lo puede garantizar. Nadie. Leonel Fernández, ¿tú crees que si gana las elecciones la oposición le va a decir a Nicolás Maduro que ellos perdieron? No, pero él no tiene que decir eso. ¿O va a certificar que las elecciones se hicieron? Porque ellos son observadores muy light. Dicen, ellos no son observadores, es de acompañamiento electoral. Ahí no hay una ellos no tienen una postura deliberante en el proceso. Claro que no. Pero déjame darle este dato que yo pienso que todavía es significativo. Es importante que la oposición gane, porque eso genera cosas importantes. Primero, que el Congreso bloquee que cambie las iniciativas del chavismo. Si tiene la oportunidad de hacerlo. Pero en segundo lugar, que le den la capacidad de una revocación del mandato, que es una posibilidad constitucional. La ley es especial que pero en tercer orden también, que muchos de esos ministros que no rinden cuenta sean sometidos a la fiscalización del Congreso. Eso es importante. Lo que yo lamento es que América Latina haya mantenido un silencio cómplice, porque Petrocaribe silencia muchas voluntades. Entonces, hay muchos gobiernos que deberían tener una actitud mucho más activa en el proceso. Sin embargo, como tenemos el beneficio de Petrocaribe, la gente no está hablando. Sí, en beneficio de Leonel Fernández. Y hay miedo de opinar también. En beneficio de Leonel Fernández. ¿Sabe que la crítica a Leonel Fernández comienza porque dice que parte de la oposición ha dicho que él no parecería ser un imparcial, porque él en dos Twitter que tuvo habló de Chávez? Sí. Yo creo que eso es injusto. No, pero eso no lo descalifica. Y además él es un demócrata. Eso no lo descalifica. Nos quedan 2 minutos. El tema argentino. ¿Tú crees que el candidato que gana las elecciones gana con poco margen de 4 puntos? Por 4 puntos. Menos. La situación económica no es la mejor en este país. Vamos a traspasar. ¿Tú crees que ese candidato comienza un periodo débil a gobernar? Bueno, ese candidato debería... Viendo cómo se deteriora... Ese candidato debería hacerle un monumento a Sergio Massa. Sí, porque fue el que dividió. Porque Sergio Massa obtuvo 20% de los votos de origen peronista. Y en segunda vuelta dijo que no votaran por Scioli. Exactamente. Claro, y aunque no apoyó supuestamente. No dijo, vamos a votar nosotros por Macri, pero dijo no voten por Scioli. Entonces,
En primer lugar. En segundo lugar, Ese era el que yo hablaba mucho más, estoy también aterrado porque la fase de transición ha sido muy tensa. Muy crítica. Y las cosas Muy que tensa. se dicen, eso es lo que ustedes votaron. Muy tensa. Eso no es bueno. Y lamentablemente ya hay manifestaciones en los mercados, en el caso argentino, de que los precios comienzan a A subir. subir, claro, por la expectativa. Como información para que ustedes vean lo que ha sido la política de subsidio, esa cultura clientelar. En la provincia de Buenos Aires, 92% de los ciudadanos que residen allá no pagan energía eléctrica porque el gobierno se la subsidia. Para que ustedes tengan una idea de lo que es la política de subsidio. Imagínate. Y 92%. Entonces, ¿qué va a hacer el Y en la provincia de Buenos Aires son más de 10 millones de personas. ¿Qué va a hacer el kirchnerismo? Va a comenzar a desmontar a Macri, lamentablemente. Y Macri no va a poder gobernar porque él no tiene mayoría en el Congreso. Él no tiene mayoría en el Congreso, lógicamente. Y la mayoría fue muy pírrica. Además, Cristina se va con 40% de ese respaldo en los bolsillos. Sí, y eso, por la naturaleza contestataria de ese sector, del kirchnerismo, eso es peligroso para la estabilidad política de Argentina. Guido, óyeme, de todos modos, nosotros no hemos terminado este programa, aunque terminó. Mira, tenemos que hablar de Ecuador, tenemos que hablar de Guatemala, tenemos que hacer hay un un fenómeno como el de los domingos, un fenómeno, a 11 de la noche. Fenómeno rarísimo, ganó un señor con ni robo ni tal cosa, dos eslogan. Y ganó un señor ahí que es teólogo y cosas. ¿Estuvo por aquí? Exacto, lo vi. Cuba, Pero ganó. Puerto Rico. Sí. Puerto Rico, que nos queda al lado, que ahí tiene un problema No, serio. y que yo soy puertorriqueño por un mosquitero, porque te toca. duermo todas las noches con una. ¿Verdad que tu esposa es? Eso. Y en mi caso, mi mamá y mi hermano. Pero vivieron déjeme en darle un Puerto dato. Rico por años. Yo siento también, y eso lo podemos armar, que aquí hay poca comprensión sobre el tema sirio y lo que está pasando en Medio Oriente. Exacto. Que yo pienso que ese es un tema que va a transformar al mundo. ¿Cuándo vas a venir? La próxima semana yo puedo venir. Exacto. Probado. Vamos a aprovechar para felicitar a mi hermano Reinaldo Terrero, que lo dijo temprano, que cumpleaños mi hermano Reinaldo Terrero, que vive en Puerto Rico y nos está oyendo. Muchas felicidades. Te acordaste por el tema. Un abrazo. Por la isla. No, él se acordó porque está contento, porque sabe que yo le voy a decir en este momento que hoy es viernes. Y el cuerpo lo sabe. El cuerpo lo sabe. Doctor, gracias. Guido, muchísimas gracias, ¿verdad? Gracias. Interesante, ¿verdad? Gracias. Tú eres una estrella, Guido. Gracias. Además, mi amigo. Ya ustedes saben, aquí nos despedimos hasta el lunes, Terrero y yo, y Michelle Jacín, que tiene su programa de los fines de semana. Síntesis con Michelle Jacín. Nos vemos.